Ya muchachos, vamos a comenzar ya esta segunda etapa del día de hoy eh, con un tema bien específico. Ya nosotros hablamos en la mañana de lo que significaba toda la clasificación, no clasificación, sino que lo que eran los índices operacionales, ya con un ejemplo. Y ahora vamos a conversar acerca de un elemento que es uno que equivale al 10% del costo del transporte, ¿ya? Dentro del costo mina, ¿ya? Compartir pantalla y vamos a ir con esto, ¿ya? Lo que tenemos en ahí presente, ¿ya? El carguillo y transporte, específicamente el transporte o todo lo que tiene movimiento a través de neumáticos, ¿ya? Este se representa en su totalidad entre el 40 y el 60% del costo mina, ¿ya? Y este neumático está representando a través de, creo, entre el día el 12% del costo de transporte. Entonces estamos hablando de un costo total de un 4% del costo total mina se lleva neumático, que no deja de ser menor. Cada neumático, cada uno de esos neumáticos de equipo grande debe andar alrededor de $20.000 cada uno. Entonces, estamos hablando que no deja de ser menor el costo, ¿ya? ¿Por qué reciben el nombre de neumáticos OTR? Se llaman neumáticos fuera de carretera, en inglés, ¿ya? Y tenemos que ver alguna nomenclatura que es genérica para todo, ¿ya? Inclusive en una pequeña tarea que les voy a pedir que la hagan al LOA, cada uno en forma individual, ¿ya? Es, es, van a sacarla de esta presentación, ¿ya? Entonces, hay algunos proveedores de neumáticos de gran minería, ya Michelin, Goodyear y otros chinos, también Bristol, ¿ya? Que son muy relevantes para el contrato que existe en las actuales mineras en Chile. ¿Ya? Primero, ¿qué es lo que es un neumático? Es un depósito de aire confinado y flexible. Pasa a ser el único contacto que existe entre el suelo y el equipo. ¿Ya? Y van a tomar muchas características de este neumático, porque si a través de él va a haber, se va a producir un contacto y el contacto me va a dar la seguridad de que está funcionando bien este contacto, ¿ya? ¿Qué características tiene este neumático? Primero, soporta y transporta carga, ¿ya? Participa de la dirección del vehículo, participa de la suspensión y del confort de, de este equipo también, ¿ya? Participa de la estabilidad y la maniobrabilidad, ¿ya? ¿Y qué gracia tiene este neumático? La gracia tiene que tener características que resistan a los desgastes y a los cortes, ¿ya? Y ojalá consumir la menor energía posible. Si se fijan, yo le hice leer un paper que se llamaba de resistencia a la rodadura, que era acerca de, en un laboratorio, cierta universidad, se probaba a través de un prototipo, ya, cómo este equipo se insertaba dentro de un camino de arena o en este caso una superficie que estaba previamente hecha. Ya.
Entonces, hay algunos constituyentes del neumático, ¿ya? Que son los mismos constituyentes que tienen los neumáticos de autos tradicionales, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de dos grandes divisiones de neumáticos, ¿ya? ¿Y en qué consisten esas dos grandes divisiones de neumáticos? De dos tipos. Un neumático que vamos a llamar radial, ¿ya? Y otro neumático que vamos a llamar convencional, ¿ya? Pero en forma genérica, el neumático tiene estas divisiones, ¿ya? Donde en la parte superior tenemos la banda de rodadura, ¿ya? La que está netamente en contacto con el suelo, ¿ya? Tenemos en la parte inferior, con el punto número 7, una cosa muy relevante, los talones, que lo que hacen, que son algunos alambres o torones, que están un cableado de acero, que hace que este neumático no se salga ya desde del centro, o en otras palabras, ancla la goma para que este neumático no salga, ¿ya? Entonces, tenemos la parte central, ya tenemos los costados, los flancos, y la zona lateral aquí superior son los hombros, ¿ya? Entonces, les voy a dar, después les voy a subir la bibliografía para que ustedes la lean, ¿ya? Y además de eso, les voy a pedir que los van a tener los ayudantes, pero se los voy a pedir que ustedes lo bajen, ¿ya? El manual de neumáticos OTR de Michelin, ¿ya? Donde hay algunos cálculos que se los voy a mostrar y ustedes los van a poder ver. Entonces, acá hay cosas relevantes, importantes. Voy a leer lo que era, hablamos de la banda de rodadura, ¿ya? Que asegura la adherencia y la motricidad, resiste al desgaste, a la forma irregular, resistir a las agresiones, ¿ya? Ofrecer una baja resistencia a la rodadura, ¿ya? Participar en el confort y la dirección. Y el talón, ¿ya? Lo que hace es fijar el neumático a la llanta. La llanta es la parte central del neumático, que va en la parte central del neumático, ¿ya? Entonces, realizar la estanqueidad, o sea, que no bailen, ¿ya? Asegurar la transmisión de los esfuerzos de aceleración y frenado, ¿ya? Impedir el aumento del diámetro del neumático y participar en la seguridad, soportar elevadas temperaturas, ¿ya? Vamos a conversarlo rápido porque pues lo van a tener para leer, ¿ya? Un neumático diagonal es lo mismo que escribir un neumático convencional, ¿ya? Un neumático diagonal, el concepto está que es un neumático el cual está hecho en un solo molde y en una sola pieza. Entonces, si ustedes analizan este neumático diagonal o convencional, ya uno puede decir que si están hechos en una sola pieza, tanto la banda de rodadura como la parte lateral, al estar hechos de una sola pieza, tienen que comportarse como un todo. Ya me explico. Cuando nosotros analizamos este tipo de neumático, si la falla es en un lado, va a ocurrir en el total. ¿Ya? Yo no sé si me expliqué bien, pero después en la siguiente diapositiva lo van a ver más claro. ¿Ya? Un neumático diagonal o el convencional, ya, si se fijan acá tiene tres figuras a la mano derecha, ya, donde al ser el neumático de un solo todo, me refiero al tener un solo molde para hacer este neumático, ya se produce lo siguiente: cuando se produce un exceso de carga, ya se produce que va a haber una especie de hendidura en la parte inferior, ya, y se va a ensanchar en la parte lateral. Y además de eso, al producirse el exceso de carga, este va a producir una huella,
Y esta huella es muy característica del neumático diagonal porque no es una huella continua o pareja, sino que se fijan que marca una sombra y luego la siguiente sombra. Muchachos, me interrumpen si es que no están recibiendo la presentación. Creo que sí, pero por si acaso. Ya, o me colocan en un chat. Luego, al ser este neumático diagonal o convencional, ya tiene el gran problema de que en una torque, en una vuelta, ya este neumático como trabaja, todas las partes trabajan en su conjunto, ya lo que ocurre es que es más fácil que este se salga, ya porque son rígidos. Por lo tanto, cuando se someten a las fuerzas laterales, se levanta un hombro, o sea, en uno de esos lados, ¿ya? Y aquí está explicado en la mano izquierda lo que les acabo de explicar al lado derecho. Voy a avanzar un poquito. No tengo ningún comentario de nadie por ahora. Ya. A diferencia del neumático convencional, existe el neumático radial. Este es el neumático que se ocupa en casi todos los autos en la actualidad, ¿ya? Y sobre todo en equipos de minería. ¿Por qué? Porque este es un neumático en la cual cada una de las partes del neumático han sido ensambladas, ¿ya? Y cada una de las partes actúa por sí sola, ¿ya? O sea, la banda de rodadura tiene la función, a diferencia de la anterior, ¿ya? De estar en contacto con el suelo en todo momento. Y si se fijan, aquí está marcado un circulito que está indicando que esa banda de rodadura está en contacto con el suelo, ¿ya? El flanco ya tiene diferencia en la cantidad de goma con respecto a la banda de rodadura. Los talones ya también tienen la función de recibir toda la energía o disipar toda la energía que se produce al interior de esto. Acuérdense que al interior estamos trabajando con gases, ya, y una cosa que yo creo que no sé si todos saben que los neumáticos de minería no están inflados con aire, ya se inflan con nitrógeno, ya que tiene unas propiedades que la vamos a ver un poquito más adelante, ya. Cuando nosotros usamos aire, pensemos que el aire tiene oxígeno y el oxígeno con temperatura puede corroer. Entonces, esto es muy importante porque si produce alta temperatura, el oxígeno corroe, y si yo tengo partes que son de acero corroíble, yo lo que estoy haciendo es dañando el equipo. Al usar un gas inerte, ya tengo una gran probabilidad de disminuir los consumos y además de eso tengo una gran probabilidad ya de no dañar, en este caso, la llanta, ¿ya? ¿Qué otro caso puedo tocar? Ya, una cosa relevante de los neumáticos radiales es que estos no solamente tienen caucho en diferentes condiciones o entrecruzados, sino que también existen, este neumático tiene pequeños alambres que hacen una resistencia mayor a la banda de rodadura para el sistema. Ya. Entonces, bueno, estamos repitiendo. A ver, me fui para arriba, parece. Ya. Un segundo. Ya. En la anterior expresión, nosotros conversamos que en el neumático convencional, ya cuando se incrementaba el peso, dejaba una huella en el camino que era una huella que era carga, descarga, carga, descarga y no era pareja. En cambio, el neumático radial tiene una huella pareja, ¿ya? Entonces, cuando uno, si fuera el caso que alguien estuviera analizando huellas, ¿ya? Esa huella que deja el neumático radial es solo una línea. En cambio, para un neumático convencional, para un neumático convencional dejaría espacios ya que entre las huellas, ¿ya?
Ahora, ¿qué ocurre con el exceso de carga o el exceso de peso? Ya cuando hay exceso de carga, si se fijan, la banda de rodadura en todo momento está tocando el suelo, y lo que ocurre es una deflexión de los neumáticos en la parte lateral, lo que hace que el neumático se ensanche, ¿ya? Pero siempre esté tocando el suelo en forma pareja. Por eso se produce esta situación, ¿ya? Y además de eso, cuando existen fuerzas laterales, ya de este neumático, ya, él al tener una mejor, llamémoslo así, una mejor calidad, al tener una mejor calidad, ya, lo que tenemos es que este neumático tiende a flexionarse, ya, los flancos tienden a flexionarse más y más y permite que la banda de rodadura permanezca completamente plana sobre el terreno. Ya, vamos a avanzar un poquito. Hay ventajas y desventajas de estos neumáticos convencionales y radiales, ¿ya? Primero, ya les mencioné que pueden llegar hasta $50.000 un neumático, entre los 20.000 y los $50.000. Entonces, estamos hablando de que un neumático convencional es más barato en su valor de compra, además es más fácil de reparar, pero hay una cosa muy relevante: duran mucho menos, ¿ya? La duración de neumáticos es menos. Cuando hablamos de la duración de neumáticos, estamos hablando de entre las 5.000 y las 9.000 horas de uso, y el neumático se da de baja. Entonces, ustedes, si sacan la cuenta en forma fácil, un neumático bien barato, hablemos de $20.000, cada camión tiene 6 neumáticos, estamos hablando de $120.000, y esos $120.000, supongamos que dure 5 meses o 6 meses, medio año, estamos hablando de $240.000 por camión al año. Y si tenemos una flota de 100 camiones, estamos hablando de $2.400.000, que no deja de ser inferior el valor, ¿ya? Entonces, es relevante hacer una ingeniería de neumáticos. Entonces, para el caso de la ingeniería de neumáticos, tenemos lo siguiente. Uno debería analizar la vida útil de este neumático, ya, pero ¿en torno a qué? En torno, en la actualidad, en torno a la goma remanente. Eso es muy relevante. Existen 3 elementos con los cuales uno, llamémoslo así, le hace mantención a estos neumáticos. La presión, ¿cierto? El desgaste que se produce, y además de eso, hay un elemento inminente que está involucrado en el desgaste, es la goma remanente. Y les doy un ejemplo. Si tengo un neumático que tiene aproximadamente una vida útil de 9.000 horas, ¿ya? Y este neumático se da de baja por por algunas cosas que vamos a ver más adelante, a las 5.000 horas, ¿ya? Uno lo que hace es como una especie de autopsia a ese neumático, porque estamos hablando de mucho dinero que está involucrado. ¿Y cuál es el punto? Si este neumático se dio de baja por desgaste, y ese desgaste equivalía al que le quedara el 20%, entonces está perfecto. Pero si ese neumático le estaba quedando un 40% de goma remanente, entonces el neumático no debería haberse dado de baja por desgaste, sino que por otro tipo de situaciones. Es un neumático convencional. Fíjense la no perfección de las huellas, y esto es severamente redondo. Vamos a ver el radial un poquito más adelante. Y este es el neumático radial, completamente una línea recta, ¿ya? Cargado sin carga y con carga, ¿ya? Entonces, esto es lo que hace que la banda de rodadura esté completamente en contacto con el suelo. Ahora, ¿qué ocurre? Uno dice, bueno, si no está en contacto con el suelo voy a consumir menos, ¿ya? Pero va a tener menos adherencia. Estamos hablando de que un equipo de gran tamaño no debe darse el lujo de no tener adherencia al suelo, ¿ya? Por que se pueda producir algún accidente u otra cosa.
¿ya? Entonces, bueno, acá hay un ejemplo, ¿ya? Y queremos llegar a la parte más importante de esta tarde, ¿ya? Que se refiere al marcaje, y de acá viene la tarea que les voy a dar a cada uno de ustedes para que la manden al LOA. Esto es cátedra, ¿ya? Esta es una tarea que va a quedar en el LOA de cátedra, ¿ya? Y ojalá, o sea, no ojalá, tiene que ser antes de este viernes, para que no se aburran en sus casas en tanto estar encerrados, ¿ya? Pero, ¿en qué es lo que va a consistir esta tarea? Primero la explicación. Todo neumático, ya en su parte lateral, tiene un marcaje. Un marcaje significa los numeritos que aparecen en la parte, tal como aparece en la foto, en la parte lateral, tanto al lado externo del neumático, ¿ya? Y ese marcaje me está indicando primero el primer número, el ancho de la sección. El segundo número es una relación entre el ancho y el alto del neumático. Luego aparece una letra que corresponde a la letra R, que me está indicando que es un neumático de tipo radial, ¿ya? Y finalmente aparece un numerito que es 25, que es una medida en pulgadas que mide el diámetro entre talones o el diámetro de la llanta. Significa que es la distancia que existe entre este punto y el otro punto que está al otro lado, ¿ya? Ese sería el diámetro de la llanta. Finalmente, este es el nombre del neumático, ¿ya? Y otra cosa que ustedes van a tener que aprender, mucho nombre que viene del inglés, ¿ya? Y las siglas están en inglés. Por ejemplo, E3, ¿ya? Que corresponde a la identificación de neumáticos, significa Earth Mover. Earth Mover significa neumáticos de camiones, ¿ya? Aparece nuevamente el TL, que es tabless, ¿ya? Significa sin cámara, ¿ya? Y finalmente aparecen dos códigos, y esos códigos son muy relevantes. Primero, el primero de ellos es un código, un índice, no significa un valor numérico, salvo que uno lo lea en una tabla, ¿ya? Y es el índice de carga del neumático, o sea, cuánto puede cargar ese neumático como máximo valor, ¿ya? Y finalmente aparece una letra que se refiere al código de velocidad del neumático. Entonces, ¿en qué consiste la tarea que les voy a pedir? ¿Ya? La tarea que les voy a pedir es que ustedes le saquen la fotografía a un neumático de un auto, ya sea suyo, vecino, o que esté en su casa, en el jardín o al frente, ¿ya? Donde ustedes van a sacar la fotografía del código completamente. Y al lado de esa fotografía ustedes van a poner, igual que acá, que representa cada uno de esos números, ¿ya? Indicando la máxima carga que tiene ese neumático y la máxima velocidad a la cual podría llegar ese neumático. Y ahora, muchachos, no sé si ustedes saben, pero todos los neumáticos tienen vencimiento, ¿ya? Generalmente se vencen al cuarto año. Entonces, cuando dicen, oh, tengo un neumático acumulado ahí por años que no lo he usado, se pueden usar, generalmente se pueden usar siempre y cuando no estén vencidos. ¿Qué significa que estén vencidos? Significa que el caucho perdió sus propiedades a las cuales fue presentado o fabricado, ¿ya? Entonces, la acumulación de neumáticos no es adecuada, salvo que yo tenga un uso constante, ¿ya? Y aquí se puede dar el ejemplo que a veces hay promociones que te entregan en ciertos lugares donde te dicen usted pague 4, pague 3 y lleve 4, ¿ya? Cuando ustedes vean la promoción dicen, oh, interesante, pero tienen que fijarse en la fecha de vencimiento. En esta presentación no está puesta la fecha de vencimiento, pero se ve de la siguiente forma. Va a aparecer la semana y el año en un circulito. Va a estar un círculo donde va a decir 22/19,
significa la semana 22 del año 2019, ¿ya? Entonces, cuando ustedes le saquen la foto a la tarea que van a hacer de este neumático, busquen ese circulito y colocan ahí cuándo está la fecha de vencimiento del que le están sacando la foto, ¿ya? Bueno, si alguno de los que está presente está en cuarentena, podrá salir al patio ahí a sacar la foto, o por último, la foto de un neumático de bicicleta también sirve, ¿ya? Entonces, muchachos, consultas hasta ahora. Esta era la parte principal de la clase. Nos queda bastante presentación, son 99 likes, llevamos 14, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Alguien quiere preguntar? Cristóbal tiene el micrófono abierto. Quiero Benjamín, hacer un comentario dime. que me acuerdo haber visto, no sé si un reportaje o un video sobre que habían empresas que se dedicaban a reparar los neumáticos de los camiones de alto tonelaje. Así es. Entonces, Bailac, una de las empresas más importantes que tiene neumáticos Chile, ¿ya? Los neumáticos, existe tal como les mencioné, existe la mantención de neumáticos. Esa mantención de neumáticos, hay toda una ingeniería detrás, en la cual se están constantemente monitoreando, tal como te decía, temperatura, presión, desgaste, rocas, etcétera, ¿ya? Aquí lo que me refiero con roca son elementos que quedan incrustados dentro de este neumático, ¿ya? ¿Alguien más? ¿El comentario? Entonces seguimos. Ya. Con respecto a la tarea, quedamos claros que es para este viernes, ¿ya? O sea, ¿qué sucede con los neumáticos que sean de baja? que lo que se hacen con... Mira, hay dos situaciones. Te voy a dar el caso chileno, ya hace como unos años atrás, todos los neumáticos entraban por el DFL 600, ¿ya? El DFL 600 es una regla de importación de neumáticos a través de inversión extranjera. Entonces, ¿qué es lo que dice el DFL 600? Si tú compras un equipo por DFL 600, tú no lo puedes votar dentro de los 5 años. Ahora, un neumático no dura 5 años. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Como por DFL 600 tú lo podías eliminar, se acumulaban en cementerios de neumáticos. En la actualidad ya hay muchas empresas que están estudiando y trabajando y haciendo reciclaje de neumáticos, ¿ya? Ahora, reciclar neumáticos de minería es diferente de reciclar neumáticos de automóviles comunes y corrientes. Primero, por el diámetro que estamos involucrados, y lo segundo, porque no es que tengamos un cable de acero de algunos milímetros al interior, sino que tiene cables de acero que la cantidad no es menor al interior de este neumático, ya en la banda de rodadura. Y además de eso, tú tienes que, entre comillas, chipearlo, ya para poder trabajar el caucho. Ahora, cuando unos años atrás hice un curso en Michelin sobre neumáticos, ellos indicaban que la única forma de rechipear, de reciclar el caucho es mediante bombardeo de ozono, ¿ya? Ahora, en algún momento se hicieron lomos de toro, se han hecho carreteras, pero hasta ahora nada industrial que permita decir estoy trabajando con todos los neumáticos de la minería, ¿ya? Inclusive estos neumáticos a veces los reutilizan en los muelles, cuando vienen los barcos ahí, al lado de los muelles, estos neumáticos de minería. Bueno, hay mucho uso del neumático, pero no hay una industria que te diga el cómo reutilizar este neumático. ¿Alguien más? Ya. Con respecto Solo a... una consulta. Disculpe, ¿qué significa la letra B? O sea, en cuanto a usted dijo que significa la velocidad, pero ¿qué significa? Sí, Porque estaba viendo mira, el auto. sí, mira, ese
este numerito 100 lo voy a ver un poquito más adelante, ¿ya? Y está en una tabla, ¿ya? El V debe ser como 50 kilómetros por hora. Automáticamente la letra te indica la velocidad a la máxima a la cual puede llegar ese neumático, ¿ya? Y ese 190 en este caso no es que sean 190 toneladas, sino que significa un código que te dice cuánto es el tonelaje máximo que puede resistir ese neumático. Y en la tarea que les estoy entregando, ustedes van a explicar todo lo que es el marcaje, ¿ya? Y van a poner los siguientes comentarios acerca, primero, cuándo vence este neumático que están sacando la foto, ¿ya? Si le están sacando la foto a un auto que tiene 4 ruedas, significa que este valor, el máximo peso que puede resistir ese auto es ese valor multiplicado por 4, ¿ya? Y a la máxima velocidad a la cual puede llegar ese auto. Entonces, si se fijan, a veces uno puede comprar un neumático para un auto, ¿ya? Pero si yo compro el neumático para ese auto, y voy a dar un ejemplo, supongamos que a la gente le gusta correr, ¿ya? Y tenemos un neumático de un auto que no alcanza los 60 kilómetros por hora, por definición, y yo quiero correrlo a los 100 kilómetros por hora, ¿ya? Significa que este neumático va a perder todas las propiedades cuando pase los 60. O sea, es un riesgo, un peligro que este neumático pase ese valor. Entonces, ese valor es clave, ¿ya? Hay que tenerlo siempre presente. Voy a avanzar un poquito. Vamos a ir adelante. Ya. Acá está, vamos a hablar del índice de carga y el código de velocidad. El índice de carga, ese 190 que yo les mostré, ya es un código numérico que se asocia a la carga máxima de un neumático que puede soportar a la velocidad indicada por su código de velocidad, en las condiciones específicas, ¿ya? Y el código de velocidad indica una velocidad máxima a la que un neumático puede soportar a una carga correspondiente. Y acá está el ejemplo, ya, pero en este caso era 190 y no está el 190. Supongamos que fuera 189, pero debe andar muy cercano, ¿ya? Significa que ese límite de carga de ese neumático son 10.300. O sea, 10 toneladas. O sea, ese camión, si fuera de 6 ruedas, estaría resistiendo 60 toneladas aproximadamente. Si fuera de 4, estaría resistiendo 40 toneladas. ¿Ya? Es un camión de minería subterránea, de 4. ¿Ya? Y el índice y el código de velocidad ya estaba en la letra B, ya que me estaba indicando que podía llegar hasta los 50 kilómetros por hora. ¿Ya? Ahora, existe un sistema, tanto en Chile como en otras partes del mundo, ya cuando tienen obras civiles, o sea, un ministerio de obras civiles, que se implementa que se llama el manual de carretera, ¿ya? Y ese manual de carretera, en el caso chileno, existe, ¿ya? Y en ese manual de carretera están indicados muchos parámetros que van a involucrar estos códigos o índices de neumáticos, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar un poquito. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo de marcaje, ¿ya? A ver, Cristóbal, que tú tienes el micrófono abierto, ¿ya? Interpreta este marcaje, el primer marcaje que aparece acá arriba. A ver. Dice 23.5 R25, déjalo hasta ahí nomás. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa? No me acuerdo de la primera parte, me acuerdo del final. Ya. Bueno, ¿cuál es el final? Pucha, 185. No, pero no lleguemos hasta allá, todavía no hemos llegado. Hasta aquí nomás. ¿Qué significa el 25? No me acuerdo específicamente los marcajes, tendría que releerlo. Ya, bueno, se lo voy a explicar para todos, para que se vayan acostumbrando, ¿ya? Acuérdense que la unidad de medida puede ser en milímetros o puede ser en pulgadas, ¿ya?
Y te hago una pregunta. ¿Puedo tener 25 milímetros de diámetro de un neumático? Cristóbal, Sí. De el espesor, me diámetro de imagino. llanta. De espesor, me imagino que es No. Estaba hablando de diámetro de el llanta. diámetro. 25 No, muy milímetros. poco. No, pues imposible, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que, qué ocurre? Que este está medido en pulgadas, ¿ya? Este 23 también está medido en pulgadas, ¿ya? Entonces, 23 pulgadas, ¿ya? Es el ancho del neumático. El ancho del neumático es lo mismo que escribir el ancho de la banda de rodadura, para que lo tengan presente. O sea, en un neumático, el ancho que está en contacto con el suelo me estén dando las 23, ¿ya? El alto del neumático, a ver si hay una foto. Le voy a mostrar una fotografía que es un poquito más abajo para que quede más claro. Profe, lo mismo que Aquí, el ancho de mire, sección. la fotografía. El S ya sería el ancho del neumático. ¿Ya? El H, de aquí hasta acá, sería la altura del neumático. ¿Ya? El D es el diámetro de la llanta o la distancia entre talones. ¿Ya? Entonces, esto está acostado, pero el neumático está de pie. No, se entiende, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ahora me devuelvo. Sería 23, que sería el ancho del neumático. Después aparece un numerito que puede ser con un punto o puede ser con un slash. Aquí tengo los dos ejemplos. ¿Ya? Entonces, si fuera con un punto, significaría punto 5, sería 50%. Significa que la relación de ancho con alto, o sea, la relación entre ancho con alto, ya es 0,5. O sea que el neumático este es más bajito. La mitad de la altura es la mitad del ancho. ¿Se entiende? Cristóbal, Bastián, Benjamín. ¿Entiendes? Ya. Luego aparece, Profe, dime, profe, que salga con un slash, ¿qué significa? son dos, mira, que salga con un slash o que aparezca con un punto es exactamente lo mismo. ¿Ya? Ay, Son dos nomenclaturas que se pueden tomar. Y generalmente cuando aparece un slash viene al tiro con porcentaje. Te fijas en el número de abajo, dice slash sí, 95, el 95%. Arriba es ya. punto 5, es 50%. ¿Ya? Pero Pues la que dos viene después del nomenclaturas. punto del slash Profe, se refiere a lo de la altura. Perdón, ¿quién habló? Profesor, una consulta cuando dice el punto o el slash, Acá, porque ese número indica la relación entre el ancho y el alto, exactamente. pero no le logro entender cómo lo relaciona 50% fijo en el Claro, punto. Eso es no lo que entiendo. si tú divides el alto dividido por el ancho, ya, si fuera 100%, sería que el alto igual al ancho, ¿no? Ahora, si es ¿Sí? 50%, es la mitad. Ya, mira, a ver. Vamos a llegar a una explicación más gráfica con números, ya, pero voy a seguir acá. Teníamos XADT, es el nombre del neumático. Tabless significa sin cámara. Y este numerito era el mismo que teníamos arriba, 185B, que me está indicando ya 185, que tiene 9.200 kilogramos por neumático, ¿ya? Y la letra B, que son los 50 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces, en otras palabras, lo que le estoy diciendo es que ese neumático puede andar
a 50 km/h cargado máximo a 9.250 kilogramos. Ya. Lo que está acá, después lo van a leer con más calma, ya corresponde a los diámetros internos, externos, esto que aparece acá. ¿Ya? Acá nuevamente el ancho se mide acá y el alto se mide desde este punto a este punto. ¿Ya? Ahí está con la H y ahí está con la S. ¿Ya? El diámetro entre talones se mide entre este punto y es exactamente lo mismo que medir el diámetro de la llanta. ¿Ya? Diámetro entre talones o diámetro de la llanta. Ahora, esta fotografía está sacada, o sea, este corte, este dibujo, está sacado de la parte trasera de un neumático, ¿ya? De un camión, donde ustedes en el eje trasero tienen dos sistemas completamente gemelados, ¿ya? Y entonces acá viene un concepto, los que tengan el micrófono abierto, si han escuchado ustedes hablar de el sistema botapiedra o la barra botapiedra. No, yo no. Ya. Yo La barra tampoco. botapiedra es un elemento metálico que se coloca en la parte trasera del camión entre dos neumáticos, ¿ya? O sea, se podría hacer que aquí donde tengo el mouse, ya a la mitad de la letra E, ya hay un acero que está colgando. ¿Y cuál es la función? Es que a veces ocurre que están los dos neumáticos trabajando en forma adecuada, pero pasa por una piedra que queda entre los neumáticos. Entonces, cuando la atrapa en la parte inferior y cuando llega a la parte superior, choca con la barra y la bota. ¿Ya? Es para no dañar el neumático entre medio. Aquí teníamos un ejemplo. 1800R33. ¿Ya? Entonces, el 18 me está indicando son 18 pulgadas de ancho. ¿Ya? Y el 00 me indica es el H partido por el S. O sea, ¿cuánto sería la altura en este caso? Los mismos 18, ¿ya? Porque tendríamos H partido por 18 igual a 100. ¿Se entendió, no? Porque el 00 representa el 100%, profesor. Exactamente, exactamente. Se tocan los dos últimos dígitos y se colocan ahí. ¿Ya? Por ejemplo, voy a tomar la serie 70. ¿Ya? ¿Qué significa? La relación de aspecto entre H partido por S, que es aproximadamente 0,7. ¿Y cómo se anotarían? 555, un slash 70. R24, por hacer un ejemplo. ¿Ya? Cuando tengo un número alto, por ejemplo 555, estamos hablando que estoy escribiendo en milímetros. ¿Ya? Cuando el número es bajo, estoy escribiendo en pulgadas. ¿Ya? Ténganlo presente eso. ¿Ya? O sea, no podría tener 35 milímetros de ancho de neumático, porque 35 milímetros son 3,5 centímetros. ¿Ya? Y un neumático no tiene 3,5 centímetros. Aquí nuevamente estamos hablando el H partido por el S. Bueno, y aquí, como ven que tengo algunos que son más anchos y otros que son casi del mismo tamaño. ¿Ya? O sea, en otras palabras, si la máxima expresión es 100, ¿ya? El máximo neumático que yo podría llegar a tener es que la altura va a ser igual al ancho. En otro caso, siempre el ancho va a ser mayor que la altura. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Será bien más claro. Ya. Ahora, tal como hay una relación de aspecto de los neumáticos, ya hay dos tipos de neumáticos. O sea, dentro de los radiales y dentro de los convencionales también se pueden dividir en dos cada uno. ¿Ya? ¿Y cuál es el concepto de esto? Es que cuando yo tengo neumáticos, por ejemplo, para un cargador frontal,
que está en la zona de carguío, ¿ya? Ese neumático, ¿qué características debería tener? Debería tener características que sean especiales para resistir los cortes, ¿ya? En cambio, cuando tengo neumáticos para camiones que recorren largas distancias, ya necesito neumáticos que sean especiales ¿para qué tipo? Para el desgaste, ¿ya? Ya no van a ser los cortes. ¿Por qué? Porque supuestamente las rutas del camino y en el camino están trabajadas ya de forma adecuada para que no hayan pasó una motoniveladora, arreglaron ese camino, ¿ya? Pero en la zona de carga el material se está sacando de la frente y al estar sacando material de la frente, ¿qué ocurre? El cargador frontal está en todo momento en contacto con roca, llamémoslo así, con canto libre, que va saliendo y que va cortando este neumático. Entonces tiene que ser especial para los cortes, ¿ya? En cambio, cuando tengo equipos de camiones, ¿qué es lo que produce? Se produce mucho calor al interior, ¿ya? Ya no va a estar interesado en que el neumático sea específico para los cortes, ya tiene otras funciones. Entonces, hay neumáticos para un tipo de cosas, para transporte, y otro para carguío, ¿ya? Entonces, de acá viene una serie de historias que hablan de los tipos de goma, ya que corte, arrancamiento de abrasión, ya, y uno lo va a aprender, ya, con el tiempo, es decir, ya es de tal tipo, ya. Entonces, si yo me voy a los extremos, tomemos los dos extremos, el tipo A4 y el tipo C, ya. Entonces, del tipo A4 dice resistente a los cortes, arrancamiento y abrasión. Entonces, es un neumático para cargueo, ¿ya? Y si me voy al tipo C, ¿ya? Muy resistente al calentamiento durante largos trayectos en rodaje intensivo. Es un neumático de camión. Entonces, ahí tenemos los dos tipos de neumáticos, en un extremo y en el otro extremo, ¿ya? Profe, Bien. los índices dependen del tipo de neumático, si es que son de camión o si son de vehículo, o es algo general para todos. Ya, los índices son genéricos para todo, para los equipos de carretera, para los OTR de fuera de carretera, ¿ya? Ahora, Ya. o sea, lo que yo le entregué es una nomenclatura genérica, ¿ya? Porque igual como el azarco, el azarco es el genérico y a veces alguna empresa los modifica, pero si tú puedes leer el azarco, puedes leerlos cualquiera, ¿ya? Entonces, para un camión, para un de minería, para un neumático de auto, van a encontrar los mismos nomenclaturas. Ahora, hay índices a las cuales no llegan. Por ejemplo, en minería no van a encontrar ningún neumático de camión que llegue a los 100 km por hora. Ya no existen, ¿ya? No están diseñados para eso. ¿Ya? Hay otro concepto. Si ustedes están en el lado de acá, en el lado izquierdo, y si se mueven hacia el lado derecho, ¿ya? En el lado derecho ustedes van a encontrar que existe una mayor profundidad o una goma mucho más alta. O sea, el N es mucho menor que el D, ¿ya? Entonces, si yo tengo una goma mucho más alta, aquí lo que va a estar precisamente apuntando, va a estar apuntando a una zona de carguío. ¿Por qué? Porque al tener un caucho mucho mayor, se puede meter una piedra acá, puede cortar una piedra y no va a dañar el neumático, ¿ya? Y al contrario, si yo voy a recorrer grandes distancias con esto, esta goma se va a calentar, y al calentarse, esto se puede quebrar, ya, y puede perder las propiedades. Entonces, para el lado de acá, tengo la zona de transporte, y para el lado de acá, tengo la zona de carguío. ¿Ya? Ese es como más claro. Vamos a avanzar un poquito. Entonces, hay diferentes esculturas. Si ustedes van en el hemisferio norte, en Europa, en Japón, en Estados Unidos, ya
ellos tienen bien marcado lo que es la zona de invierno y lo que es la zona de verano, ¿ya? Donde el invierno son extremos, que tengo nieve, etcétera, y el verano también es extremo y también tengo calor como acá. En cambio, acá en Chile, en este caso, ya nos damos el lujo de que el neumático de invierno y de verano es el mismo porque no cambia. A lo más tendré una lluvia, pero no más que eso. Entonces, esa escultura que aparece acá se refiere a los usos que uno le va a dar al neumático, ¿ya? Entonces, no voy a entrar más en detalle en eso porque de ahí van a tener harto tiempo para leerlo, ¿ya? Con respecto al inflado del neumático, yo les comenté que un neumático no se debe inflar con aire. Se infla, pero no se debe, ¿ya? Y las razones son varias. La pregunta es, ¿cuál es la mayor y más importante? Si nosotros inflamos con aire, el aire contiene un alto porcentaje de oxígeno. Ese alto porcentaje de oxígeno, con el calor, tiene propiedades que pueden inflamar, ¿ya? En cambio, al usar un gas noble, como el nitrógeno, ya se pueden, aquí como dice, se pueden eliminar los accidentes por explosión de los neumáticos, ¿ya? Cuando ocurre un accidente por explosión de neumáticos, voy a buscar en algunos YouTube en internet, se ocurre que 60 metros alrededor de ese neumático está en peligro completamente de, llamémoslo así, de daño, ¿ya? El año 2002 ocurrió un accidente en Chile, ¿ya? Donde reventó un neumático y falleció el chofer del camión. El único lugar donde no estaba protegido el camión de algún evento, ya era específicamente por debajo de donde estaba el chofer, ¿ya? Y debajo donde estaba el chofer estaba la rueda del camión, y esa estalló y falleció, el año 2002, en Radomiro Tomic, me parece que fue, ¿ya? Entonces, después de eso, de esa experiencia, mala experiencia, se aprendió y se fortificaron ciertas partes de los equipos y se tomó una ingeniería de neumáticos que no es menor, ¿ya? Entonces, con respecto a la retención de la presión del neumático, si todos los camiones son inflados con aire húmedo, el cual tiende a atacar la pintura de la llanta y se tiende a oxidarla. El nitrógeno es inerte y no contiene humedad. Eso era lo que yo les hablaba yo en algún momento, ¿ya? Entonces, hay trabajos que están hechos tanto en minería de superficie como en minería subterránea. Y en el departamento de minas se han hecho varias tesis, ya de manejo, mantención de neumáticos. Y de hecho, una se hizo en el Teniente con respecto al ahorro de combustible que se producía al usar nitrógeno, ¿ya? Entonces, en vez de usar aire. Vamos a avanzar un poquito más. Tal como les mencionaba anteriormente, existen neumáticos que están que se hacen o se fabrican para transporte. Son máquinas de movimiento de tierra para transportar materiales que son como camiones, tractores. Y los neumáticos de trabajo se utilizan normalmente en máquinas de movimiento de tierra que mueven con lentitud, tales como las motoniveladoras y los cargadores, ¿ya? Hoy recién se me abrió el chat, disculpen ahí, Sebastián, ese porcentaje no, yo creo que estábamos hablando de los neumáticos, la relación de Belté, ¿ya? De nuevo, ya. Y acá hay una codificación que también es básica, pero se la van a aprender de forma rápida, ¿ya? Fíjense en la primera letra de lo que aparece acá. L, loader, ya es una máquina de trabajo, máquina de acarreo, ya. Earth mover, una máquina de transporte, ya. El grader es la motoniveladora y C, una compactadora, ya. Entonces, hay dos situaciones. Si yo quiero
más velocidad, o sea, un neumático para un equipo de transporte, ya requiero menos protección. Si quiero menos velocidad, es mayor protección. Ese es el concepto que ustedes tienen que tener, ¿ya? O sea, una máquina de carguío no se va a mover a la velocidad que se mueve un camión, ¿ya? O sea, un cargador frontal no va a llegar a esas velocidades. Acá está lo mismo que hablábamos, ya un air mover hablando de velocidades máximas de 50 km por hora, y cargadores frontales como alrededor de 15 km por hora, ¿ya? Y así, etcétera, etcétera. Voy a saltar esta parte y aquí vamos a llegar a esto que también quiero pasarlo rápido, ya porque ustedes tienen ahí mucho tiempo para leer la presentación. Ya existen 14 factores que influyen en que un neumático dure, ¿ya? Esos 14 factores son, tenemos la selección del neumático apropiado, la posición del neumático en el equipo, la presión de inflado, ¿ya? La sobrecarga, la influencia del operador, el trazado de las pistas, la mantención de las pistas, la zona de trabajo, número de horas de rodaje continuo, etc. ¿Ya? Entonces, existen algunos que son más relevantes que otros. Ahora voy a tratar de hablarlos todos. Tenemos todavía media hora, 40 minutos para hacer esta presentación. Ya. Entonces, acá viene una de las cosas más importantes y uno de los cálculos que ustedes también van a ver y van a trabajar. ¿Ya? La selección del neumático apropiado va a estar determinada primero. Hay un neumático si es para camión o si es para equipo de cargadores. Si es para camión, ya ustedes van a tener un tipo de neumático que ya lo van a preseleccionar, ¿ya? Ustedes van a entregar esas profundidades y sus dibujos, ¿ya? Y acá viene un elemento muy fácil y elemental, ¿ya? Fácil porque yo ya lo he visto, ya, pero disculpen. Que se llama TKPH. El TKPH se llama tonelada kilómetro por hora, ¿ya? ¿Y qué es lo que es el TKPH? Es un cálculo numérico, ¿ya? Entre la multiplicación del promedio de carga del equipo por la velocidad media del equipo, ¿ya? Y de ahí viene el nombre tonelada kilómetro por hora, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo compro un neumático o selecciono un neumático, esa selección de neumáticos va a estar definida, primero, para qué tipo de equipo estoy escogiendo ese neumático, y lo segundo, cuando me entreguen ese neumático va a venir con un TKPH asignado por el fabricante. Entonces, aquí viene la clave. Cuando ustedes realizan el trabajo real y calculan el TKPH real, ese TKPH real no puede ser mayor que el TKPH asignado o que compraron ustedes. ¿Por qué? Si fuera mayor, ustedes perdieron la garantía. Así de simple. ¿Ya? Entonces, el valor del TKPH es el valor de la resistencia que tiene un neumático a que éste no se rompa o no se quiebre por descomposición de capas. Por ejemplo, es muy típico en carretera que ustedes ven que a veces ven a la orilla del camino y ven tremendas marcas de frenado de los neumáticos de camiones, ¿ya? Y pedazos de neumáticos ahí tirados, ¿ya? Entonces después los camiones andan recauchando esos neumáticos. Bueno, eran neumáticos generalmente no radiales, sino que convencionales, ¿ya? Y los famosos TKPH ya se vencieron, ¿ya? Ahora, uno de los cálculos que yo evalúo, ¿ya? Corresponde al TKPH, ¿ya? Que más adelante vamos a hacer un ejemplo de ejercicio, después ustedes les van a hacer ejercicio también, ¿ya? Que es el promedio de la carga vacío y con carga, ¿ya? Del equipo,
Y aquí voy a tomar un ejemplo. Cuando tengo el equipo vacío, ya tengo que tener presente que cuántos neumáticos tiene el equipo. Supongamos que es un neumático de camión grande, ¿ya? Entonces tengo 4 neumáticos atrás y 2 neumáticos adelante. Si el camión está vacío, tengo que ver el porcentaje, cómo se dividen esos porcentajes entre el eje trasero y el eje delantero. Supongamos que 50 y 50, ¿ya? Significa que el neumático delantero está recibiendo el 25% de la carga del equipo, ¿ya? El neumático trasero está recibiendo el 12,5, cada uno. Si multiplico 25 por 2 me da 50 y 12,5 por 4 me da los otros 50, ¿ya? Entonces, les comento que siempre, no generalmente, siempre, la carga en vacío ya corresponde a la carga del neumático delantero de un equipo. ¿Ya? Entonces, bajemos la que viene. ¿Ya? El segundo punto de los 14 que aparecían allá corresponde a la presión de inflado. ¿Ya? Generalmente eso se supervisa, ya ahora hay parámetros online, o sea, ni siquiera está en el momento se está trabajando, ¿ya? Cuando hay una presión insuficiente o excesiva, ¿ya? Y ahora esa presión de inflado generalmente los equipos la tienen, o sea, me refiero que un neumático en la parte lateral dentro de los sobre todo las bicicletas, ya tiene la máxima presión de inflado es tanto, ya. Ahora, ¿qué ocurre en los automóviles? Los automóviles generalmente a veces están debajo de abre la puerta uno y al lado de la puerta dice, la máxima presión de inflado son tantos PSI, ¿ya? Y así, eso se chequea tanto al ingreso del turno como a la salida de turno, ¿ya? Cuando se habla de el ingreso de turno, cuando el chofer se va a disponer a subir a un equipo, ¿ya? Antes de eso tiene que hacer lo que se llama la famosa vuelta del perro. La vuelta del perro significa antes de subir al equipo, dar una vuelta por la parte inferior del equipo, alrededor del equipo, ya revisando que los parámetros principales ya estén en forma adecuada, ¿ya? Influencia del operador. Esto es muy relevante, y tan relevante así que se ha demostrado que en equipos que son autónomos, que no tienen operador, ya los neumáticos duran mucho más. ¿Por qué? Porque el cambio de velocidades que se frenó, que se aceleró en forma brusca, que la curva se tomó a una alta velocidad en forma no adecuada, ya que pegó el camión al lado del camellón, o que le pegó el pretil, y así un montón de cosas, ya, o que se estaba aculatando para ir a dejar el material botadero y se frenó con el pretil que estaba, o el camellón que estaba como eje para poder levantar la tolva, ¿ya? Entonces, el operador tiene mucha influencia en el resultado. Ahora, esto está en capacitación y en el manejo de equipo. El trazado de las pistas. Parte del trazado de las pistas ya lo hemos conversado nosotros, acerca de las pendientes, las curvas, los anchos adecuados para que trabajen, la comba adecuada, ya, el peralte adecuado, que no aparece ahí en la presentación, ya. Y vamos a la que viene. La mantención de pista en las zonas de trabajo. Ya, esto también es relevante cuando se hace un sistema en minería. Este sistema generalmente tiende a estar muy adecuado cuando comienza, ¿ya? Pero si esa mantención no se realiza con un regadío constante, con un
chequeo de que la pista no tenga baches, ¿ya? En la actualidad es tan automatizado el sistema que cuando un camión se le produce un salto, ¿ya? Ese salto se indica al sistema de despacho, el sistema de despacho ubica y posiciona específicamente dónde se le produjo ese salto al camión, ¿ya? Dentro de la ruta, y manda al equipo de mantención de camino al sistema para que este se arregle. Ahora, ¿qué pasa si se produce un salto y pasa otro camión y otro salto, etcétera? ¿Qué es lo que estoy destruyendo ya? Estoy destruyendo ya no solo el neumático, sino que el sistema de amortiguación, el sistema de dirección y otros sistemas que van dañando el equipo mayor. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los daños que se usan con las pistas mal cuidadas? Primero, cortes, pinchazos y lo que da con un reventón. Cuando hay una superficie irregular, va a haber un desgaste irregular entre el lado derecho e izquierdo, después viene que hay que hacer las rotaciones, ¿ya? Luego pueden haber, cuando existen muchas pendientes continuas y excesivas y superficies son blandas, se van a producir cortes, y los neumáticos de camiones no están diseñados para los cortes, ¿ya? Ahora, cuando las distancias son largas que permiten conducción a alta velocidad, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a levantar el TKPH, van a traspasar ese TKPH. Entonces, el TKPH, llámalo así, aquí está puesto, es una separación por calor de las capas del neumático, ¿ya? Lo que va a llevar a un reventón por separación, ¿ya? Y eso sería grave. Número de horas de rodaje continuo. Bueno, a mayor temperatura los neumáticos se desgastan más rápido y disminuye la resistencia a las agresiones. Ese es como el comentario. Longitud del ciclo de velocidad de punta. Cuando hablamos del calor, ya generalmente uno habla de la velocidad promedio. Pero, ¿qué ocurre? Que en algunos momentos, y en la actualidad, se calcula un TKPH instantáneo. ¿Qué es lo que significa el TKPH instantáneo? Es el producto de la carga por la velocidad instantánea, no por la velocidad media. Y al tener un TKPH instantáneo mayor al TKPH entregado por el fabricante, también vamos a inducir que se nos va a producir un corte o una ruptura en la garantía del equipo que nosotros hemos comprado. Voy a tocar 2 puntos más y voy a dar la palabra para que descanse un poco yo la voz. ¿Ya? Tenemos mantenimiento mecánico del equipo. Ya, esto es interesante. Yo ya le hablé de del botapiedra. El botapiedra es la barra de acero que se encuentra entre los dos neumáticos traseros a la derecha y a la izquierda. ¿Ya? Cuando existe contaminación por aceites sobre un neumático que es de caucho, ya ese puede producir un accidente no menor, no mayor. En lo otro tenemos que no exista paralelismo entre los neumáticos, ¿ya? Y qué otra cosa es muy importante o relevante, ¿ya? En situaciones de invierno, uno de los personajes más relevantes, aunque ustedes no crean, ya en las faenas mineras, sobre todo en altura, corresponde a un meteorólogo. El meteorólogo les va a indicar ya cuándo la tormenta va a llegar. ¿Y por qué es importante? Porque uno tiene que estar preparado y ponerle cadena a los neumáticos. Ponerle cadena a neumáticos de gran minería no es lo mismo que ponerle cadena a neumáticos de un auto común y corriente. Eso requiere una cierta cantidad de tiempo y requiere tener el turno preparado. Entonces, hay tiempos, y si se acuerdan de los KPI y de los índices operacionales, esos tiempos a alguien se los tengo que agregar. Se los voy a agregar a la operación mina o a la gente de mantención. Bueno, ahí es donde uno debe definir. ¿Van a ser demoras programadas o demoras no programadas? Bueno, entonces ahí viene, dentro de la mantención del equipo, la utilización de las cadenas.
Entonces, cuando hay desgaste de neumáticos que no son parejos, bueno, si son así externos, se hace la permutación para que cambien los neumáticos. O sea, el desgaste sea parejo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Y con esta voy a hacer un alto y le voy a dar la palabra a los que quieren para que conversen algunas cosas, ¿ya? Con el concepto de la temperatura. Si yo estoy trabajando en pleno desierto, ¿ya? A las 2 o 3 de la tarde, 4 de la tarde, ya la temperatura ambiente va a tener 34, 35 grados o 40 grados, pero a nivel de piso esa temperatura va a aumentar, ¿ya? Lo que aumenta en la temperatura significa que va a aumentar la temperatura del neumático. Lo que va a aumentar la presión sobre ese neumático, ¿ya? A mayor temperatura. Entonces, ¿qué es lo que uno debería tender a trabajar? A trabajar con los equipos de servicios mina para que se haga un riego adecuado del sistema. Ahora, tanto la temperatura como la distancia fueron tomadas en la fórmula del TKPH como factores, ¿ya? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya, voy a dejar hasta ahí por ahora y ahora quiero abrir a consultas. Y vamos, quedamos en la página 5, estamos en la mitad, 50. Ya vamos a dejar eso. Ya muchachos, abierto a consulta. De ahí seguimos. Escucho, ¿quién quiere conversar? Profe, tengo una Dale, duda, pero no es de materia, es como dime, más logística. dime. ¿Esta clase por horario terminaría a las 3:30 o 3:20? No tengo entendido. Realmente no sé, no me acuerdo. Yo creo que a las 3 y media, a ver, son 1 hora y media. Claro, 3:20 empezamos debe a las ser, pues. 2, claro. Es que lo que pasa es que yo Entonces, empecé, lo que pasa es que, ¿tienen más clases después? no, pero pregunto. No, 1 hora y media, ¿ya? Lo que pasa es que el curso parte 10 para las 2. Yo partí a las 2. Ya, entonces por logística sería hasta las 3:30. Hoy día hasta las 3:30, pero piénsalo como 1 hora y media. Ya. Ya, muchachos, consulta acerca de lo que hemos visto hasta ahora, para no seguir siendo monólogo. Yo, profesor, tengo una pregunta. Felipe. Entendiendo el sistema de amortiguación por lo que es el conjunto de neumáticos, más suspensión, más amortiguación, ¿Sí? para disipar la energía, ¿Sí? ¿qué es lo que suele fallar primero entre esos tres elementos? Eh, ¿Es siempre el eh, neumático o hay casos donde falla primero, por ejemplo, la suspensión? Que imagino va a eh, cargar tiempos diferentes. claro, efectivamente. Mira, el neumático es el primer elemento que trata de que no falle el resto. Ya es como el que está en contacto con. ¿Ya? Entonces, antes de que vaya a fallar la amortiguación, debería haber algún efecto en el neumático. Ok, ok, eso. Ya, Richard me pregunta ahí abajo, ¿puede repetir lo que era el TKPH? Mira, la sigla dice TKPH, tonelada kilómetro por hora. ¿Ya? Y TKPH significa la cantidad de carga que yo estoy moviendo, promedio de carga, ¿ya? A una cierta velocidad. Entonces, al multiplicar carga por velocidad, te da TKPH. Eso en resumidas cuentas. Y el TKPH es un valor que te entrega el fabricante, que es un TKPH, para cada neumático tiene un valor de TKPH. Ahora, si tú calculas un TKPH real, o sea, en la faena, ¿ya? Ese TKPH real no puede ser mayor que el TKPH entregado por el fabricante, porque si no, pierde la garantía del equipo que estás comprando, en este caso el neumático. Profe, en ese caso el TKPH sería los primeros números del marcaje, ¿cierto?
No. El TKPH no aparece en el marcaje. No aparece en el marcaje. No. Es que se supone que son índices los que El vienen en el TKPH, marcaje. el marcaje son índices, ¿ya? Pero el TKPH viene aparte. Viene entregado por catálogo, ¿ya? Pero no aparece en el... Claro, tú dices el índice de carga por el índice de velocidad, Sí, ¿ya? por eso. Nunca lo había pensado, pero no. El TKPH no viene de ahí, Ya. ¿ya? Pero tú puedes sacar un aproximado de... Me gustó la idea. Bueno, se me va a ocurrir una prueba por ahí. Ya. Alguien me pregunta que tiene una duda. Dice, ¿quiere seleccionar el equipo por alguna labor? Esos equipos vienen con neumáticos especificados. Ya, efectivamente, cuando tú compras tu equipo por primera vez, ya vienen con tus neumáticos ya seleccionados. ¿Ya? Pero esa selección es amplia, donde tú la puedes modificar. ¿Ya? En un momento se llegó a tener que había tal escasez de neumáticos que te vendían el equipo sin neumáticos, ¿ya? Porque no había neumáticos en el mercado. Estamos hablando de unos años atrás, ¿ya? Entonces, yo un equipo le puedo comprar en forma independiente los neumáticos, pero que sean adecuados al equipo. Hay recomendaciones de... ¿Alguien más tiene consulta? Claro, generalmente, por ejemplo, Caterpillar no tiene neumáticos Caterpillar. Puede trabajar con los Bridgestone, no puede trabajar con... Hay neumáticos que son bielorrusos, se llaman Belchina, ¿ya? Y otros neumáticos chinos también. Todo ha cambiado. Dice, ¿qué hace que los neumáticos de minería no se puedan reciclar o reutilizar? Dos causales. Primero, que tú tienes que tener grandes equipamientos para poder chipear esos neumáticos y poder reutilizarlos, ¿ya? Y es caro, ¿ya? Y esto es un negocio, y el negocio tiene que dar utilidades, ¿ya? Esa es la razón más importante. ¿Alguien más? Si no, para seguir con el... Vamos recién en la mitad. Y me quedan 10 minutos, 8 minutos. Ya. Ya voy a seguir de nuevo con lo que estábamos. Ya. Ya. Hay un título que se llama Gemelado y formación de conjunto, ¿ya? Y aquí va el concepto. Ustedes tienen un camión que tiene 6 neumáticos. Y ojalá los 6 neumáticos no sean los 6 distintos. ¿Qué ocurre? Que a veces en algunas faenas mineras no tienen la cantidad suficiente de neumáticos. Entonces sacan neumáticos de cargador y los ponen en los camiones y así, y mezclan, ¿ya? Entonces, en algún momento, en parte de la historia, tanto en Chile como en el mundo, se habló que existía, como no había neumáticos, se decía que uno tenía que trabajar en neumático hasta que se viera el aire, ¿ya? Y esa era como la instrucción. Bueno, ustedes verán que que idealmente el que se viera el aire, o sea que la coma remanente fuera casi cero. Bueno, ese era un dicho que se usaba en minería en la antigüedad, ¿ya? Ya. Esto se ocupa, es lo que menos se usa, pero se usa, ¿ya? Y se usa de otra forma. Después les voy a dar el nombre de la empresa que lo hace acá en Chile. ¿Qué ocurre? Antiguamente, cuando yo no podía rellenar con aire, y de hecho en neumáticos de la calle, efectivamente uno le echa, se pinchó el neumático y uno le coloca una espuma de spray al interior del neumático que hace que este mantenga la presión de aire hasta que llegue y lo pueda arreglar, ¿ya? Ahora piensen lo que en minería
de gran tonelaje, ya eso se ve más bien limitado y son cierto tipo de espumas que se usan para el relleno de cada neumático. Ya, vamos a avanzar un poquito. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué se prolonga la vida de un neumático? Primero, porque es caro. Ya. Segundo, porque al ser caro, los sistemas de minería también tienen una cantidad de budget o dinero destinado a lo que es neumático en forma ajustada, ¿ya? Al tener una buena cantidad de neumáticos y buenos neumáticos, y al tener estos en forma adecuada, ¿qué es lo que estoy haciendo? En otras palabras, estoy aumentando la disponibilidad de equipos. Si no tuviera neumático y el equipo está bueno, pero no tiene neumático, la disponibilidad baja. Y acuérdense de los KPI, ¿ya? Si los neumáticos se prolongan en su vida, lo que estoy haciendo es disminuir el costo por tonelada transportada. Eso es claro, pues un insumo lo estoy haciendo durar más, ¿ya? Y además de eso, lo más importante que la seguridad es número uno, ¿ya? Y le podemos agregar que también hay poco neumático presente a nivel mundial. Bueno, hay algunos esquemas, ¿ya? Y este es el esquema como más relevante en esta segunda parte, ¿ya? Que corresponde a quienes son responsables, ¿ya? Sobre los neumáticos, ¿ya? Desde la gente de operaciones, ya, si se acuerdan de los KPI, ya, la gente de operaciones en mina, ya, la gente de mantención de los equipos, ya, quien compra los equipos y el que vende los equipos, ya, y cada uno tiene un elemento con el cual está afectando la vida de este neumático. Y uno dice, oye, ¿cómo se han dado el largo estudio sobre este neumático? Bueno, si hay tanto dinero, significa que tiene que poner una ingeniería sobre lo que es el concepto de neumático. Estamos hablando del 4% del costo mina, entre el 4 al 6%, entonces no deja de ser menor, ¿ya? Entonces, el día que dejemos de usar camiones, esto va a pasar a la historia, ¿ya? Pero como sigamos usando camiones, esto todavía funciona, ¿ya? Entonces, en operaciones, ¿quiénes son los responsables? En forma rápida, tenemos los que están preocupados del perfil de las pistas. ¿En qué? En la longitud, el ancho, las curvas, los radios y las pendientes, ¿ya? Siguen operaciones, el promedio, la carga promedio y la velocidad promedio. Entonces, la multiplicación de esos dos me va a dar el que está acá abajo, el TKPH operacional, ¿ya? Y luego, ese perfil de pistas tiene que mantenerse, ¿ya? Tanto en la zona de carga, descarga, limpieza y riego, ¿ya? Y finalmente, que esto se repite en todos los casos, ¿ya? Están las responsabilidades de capacitación de cada uno de ellos, explicando por qué hay que tener bien la pista, por qué hay que tener una buena velocidad, etc. ¿Ya? Ups, perdón. Se me movió la presentación. Ya. Luego tenemos la mantención de pista. Ya, voy a terminar con este slide y después seguimos. ¿Ya? Donde mantenimiento de equipo. ¿Ya? Y aquí era la pregunta que atingente a que me la hizo un compañero de ustedes, ya, que estos equipos siempre se tienen que mantener bien en suspensión y en alineación. Es como cuando uno va a cambiar neumáticos en un auto, después de cambiar el neumático, si no arreglo la suspensión y alineo el vehículo, se van a desgastar en forma dispareja estos neumáticos, ¿ya? Y además de eso, hay que tener un mantenimiento de neumáticos que conlleva esos 5 puntos que aparecen acá. El control y la presión, la inspección, la rotación y reparación, el control de pistas, ¿ya? Y la capacitación de los mismos. Ya casi terminando ya, cuando compramos los equipos, estamos hablando de equipos mayores, camiones, ¿ya? Marca, modelo, mecánico, eléctrico, la carga y tara útil, ¿ya? La potencia y la posición que llevan los neumáticos. Y después cuando compramos los neumáticos, para este equipo, ¿ya?
qué marca, qué tipo, si es de, qué diseño, qué construcción y qué compuesto. ¿Ya? Todo varía, depende de dónde estemos trabajando. Trabajar en Canadá, en las minas de diamantes, no es lo mismo que trabajar acá en la zona, una zona árida donde no llueve. ¿Ya? Y vamos a terminar. No, vamos a terminarla aquí nomás. Vamos a terminar en la número 54. ¿Ya? Muchachos, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Ya pasó muy rápido. ¿Ya? Entonces, la presentación ya la tienen. Ya yo voy a hablar con Fernanda y con Rodrigo también para que le hagan un par de ejercicios de neumático el día viernes. Acuérdense, muchachos, que es viernes por medio del laboratorio. ¿Ya? Entonces, este viernes no toca laboratorio, toca ejercicio. Es ejercicio y laboratorio. ¿Ya? Eso es lo que les estoy comentando. Bueno, ¿alguna consulta antes de cerrar? La clase, la clase en video, voy a estudiar entre hoy día y mañana cómo subirla a YouTube y hacerme un canal de suscripción. ¿Ya?